Descubrí a los 50 años que mi padre no era mi padre y que yo nací de una violación. Mi nombre es Marta, tengo 72 años y estoy aquí en mi sillón de siempre. Él queda a la ventana del salón, desde donde puedo ver a los niños jugando en la plaza. El olor del café filtrado aún flota en el aire esta mañana de domingo, mezclado con el perfume de las rosas de mi jardín que insisten en florecer incluso en otoño. Oigo el ruido familiar de mis compañeros preparando el almuerzo, el golpeteo de ollas y sartenes, las voces mezclándose con el sonido lejano de la radio tocando música country antigua. Es en ese silencio acogedor que finalmente decidí contar una historia que guardé durante más de 20 años. Una verdad que descubrí en el día más triste de mi vida y que cambió para siempre la forma en que veía el mundo y a mí mismo. Aquella tarde de marzo de 2002 todavía está grabada en mi memoria como si fuera ayer. El velorio de mi padre Juan se realizó en la sala de nuestra sencilla casa, en el centro de la ciudad de São Bento do Vale, en el interior de Minas Gerais. La gente iba y venía, se saludaba, susurraba condolencias y yo, a mis 50 años, intentaba ordenar los sentimientos confusos que trae consigo la muerte. Papá había sido todo para mí desde pequeña, un hombre trabajador de pocas palabras, pero con un corazón enorme que siempre me hizo sentir querida y protegida. Trabajó en la hacienda Mendonça desde joven, levantándose antes del amanecer y regresando al anochecer, siempre con las manos callosas y el rostro quemado por el tiempo. Pero en medio de toda esa tristeza, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Doña Conceição, una señora muy mayor que vivía en la calle detrás de la mía, se alejó de mí con esa mirada un poco perdida que a veces trae la vejez. Tomó mi mano entre sus manos temblorosas y dijo algo que en ese momento pareció solo el comentario cariñoso de una vieja vecina, pero que más tarde resultaría ser la clave de un terrible secreto que mi familia había guardado durante más de 50 años. Y lo que me dijo en ese momento cambiaría todo lo que creía saber sobre mis propios orígenes. Doña Conceição me abrió la mano y dijo con esa voz temblorosa de quien ha vivido demasiado: tu madre fue muy cálida al aceptarte después de lo que pasó con los Mendonça. Juan fue un santo por casarse con Elena en esta situación. En ese momento pensé que simplemente estaba siendo amable, hablando de lo bueno que había sido papá con mamá, de cómo la había elegido a pesar de ser madre soltera. Al menos eso es lo que siempre creí que pasaba. Mamá siempre me decía que mi padre biológico había muerto antes de que yo naciera y que Juan Silva, el hombre que me crió, se había enamorado de ella y había decidido adoptarme como su hija. Fue una historia hermosa, romántica incluso, y nunca la cuestioné porque siempre me sentí completamente amada por ese hombre con un corazón gigante. Pero las palabras de doña Conceição resonaron en mi cabeza durante toda la semana previa al funeral. ¿Cuál fue esa situación? ¿Qué pasó exactamente con los Mendonça? ¿Por qué mamá me pidió que tuviera el coraje de aceptarme? Estas preguntas se corroboraron dentro de mí, creando una inquietud que no podía explicar. Cada vez que miraba a mi madre Elena, que entonces tenía 69 años, sentía que había algo detrás de esos ojos cansados, un peso que llevaba encima y que yo nunca antes había percibido. En las noches que siguieron, permanecí despierto, en la cama, repasando cada detalle de mi infancia, buscando pistas que pudieran explicar el comentario del vecino. Recordé cómo mamá a veces se quedaba muy callada cuando pasábamos por la gran casa de los Mendonça, cómo bajaba la cabeza cuando se encontraba en la calle con doña Carmela, la matriarca de aquella poderosa familia que controlaba casi todo en nuestra ciudad. Recordó también cómo papá Juan siempre se ponía tenso cuando alguien mencionaba a los jefes, como si hubiera algo no dicho en el aire. La familia Mendonça era dueña de la mayor hacienda de la región, ganaderos que poseían tierras, que se extendían por kilómetros. Carlos Mendonça, el hijo mayor, era considerado uno de los hombres más importantes de la ciudad, respetado, incluso temido. Él tenía mi edad, 50 años,
Estaba casado con una mujer de la capital y tenía hijos ya mayores. Siempre que lo veía en la calle o en la misa del domingo, parecía una persona generalmente educada que saludaba a todos con una sonrisa política. Nunca imaginé que este hombre pudiera tener alguna conexión conmigo. Pero cuanto más pensaba en el comentario de doña Conceição, más crecía en mi pecho un sentimiento extraño. Fue como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida comenzara a abrirse, y yo tenía miedo de lo que podría encontrar al otro lado. Así que decido que descubriré primero la verdad, incluso si eso significa sacudir los cimientos de todo lo que creía sobre mi propia historia. Comencé a presionar sutilmente a mamá, tratando de sacarle detalles del pasado que ella siempre había evitado contar. Durante el desayuno, saqué a colación el tema de su juventud y le pregunté cómo conoció a papá John y cómo fue criar a una hija sola antes de casarse. Ella siempre miraba hacia otro lado cuando yo sacaba a colación esos temas, cambiaba de tema o se me ocurría alguna tarea urgente que debía hacer. Pero no me rendí, porque esa inquietud iba creciendo dentro de mí como una semilla que encuentra tierra fértil. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a ordenar las cosas de papá, que todavía estaban esparcidas por la casa, encontré una vieja caja de zapatos en el fondo de su armario. Dentro había documentos viejos, fotografías amarillentas y algunas cartas. Entre los papeles conseguí mi partida de nacimiento original, la que nunca había visto antes. Mi corazón dio un vuelco cuando leí que en el campo del nombre del padre solo había escrito un guión, nada más. Mamá apareció en la puerta del dormitorio en ese preciso momento y vio el papel en mi mano. El color desapareció de su rostro y, por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de la mujer que siempre había sido mi fortaleza. Elena, necesito saber la verdad sobre mi padre, dije, sosteniendo el certificado con manos temblorosas. Se sentó en la cama, se puso las manos en la cara y permaneció en silencio durante largos minutos. El reloj en la pared marcaba el tiempo que parecía una eternidad, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Cuando finalmente asentí, vi lágrimas corriendo por el rostro arrugado de mi madre, lágrimas que transmitían décadas de dolor reprimido. Marta, hay cosas que es mejor dejar en el pasado, murmuró con voz entrecortada. Pero ya no podía fingir que no sabía que había un secreto. Insistí. Le expliqué el comentario de doña Conceição sobre cómo esas palabras me habían afectado. Dije que primero entendí de dónde venía, que tenía derecho a saber quién era mi verdadero padre. Mamá meneó la cabeza, repitiendo que algunas verdades solo traen sufrimiento, que papá John había sido mi verdadero padre en todos los aspectos que importaban. Pero ya no podía vivir con esa duda. Durante las siguientes semanas, continué con las instrucciones y volví a mencionar el tema cada vez que teníamos un momento privado. Vi lo angustiada que esto la ponía, cómo se volvía más tranquila, más distante, pero algo dentro de mí no podía parar. Fue como si 40 y tantos años de mi vida se hubieran construido sobre una mentira y yo necesitara saber cuál era la verdad detrás de todo ello. Hasta aquí esa noche, mamá finalmente cedió y decidió contarme lo que había sucedido en 1948. Era una noche de junio. El frío nos mordía la piel y la lluvia caía con fuerza sobre el techo de zinc de nuestra casa. Mamá me preparó un té de manzanilla, del tipo que siempre preparaba cuando había que hablar de algo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos tomado café cada mañana durante años. Pero esa noche todo se sentía diferente. La luz amarilla de la lámpara proyectaba sombras sobre su rostro cansado y me di cuenta de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la forma en que veía mi propia historia. Elena comenzó a hablar lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Dijo que en 1948 tenía solo 16 años y trabajaba como empleada doméstica en la casa grande de la familia Mendonça. Era una muchacha de campo,
hija de granjeros pobres que apenas podían mantener a una familia numerosa. Trabajar en la granja era una oportunidad rara para una muchacha de su condición, incluso si eso significaba levantarse antes del amanecer y trabajar hasta el atardecer, encargándose de la limpieza, la cocina y todos los quehaceres que una casa de ese tamaño requería deliberadamente. Carlos Mendonça tenía entonces 22 años y acababa de regresar de la capital, donde estaba realizando un curso de formación en gestión para hacerse cargo del negocio familiar. Era un joven apuesto y bien vestido que conocía de otra manera a la gente del campo y que trataba a los empleados con la superioridad natural de quien ha nacido acostumbrado a dar órdenes. Mamá dijo que desde el primer día que regresó, comenzó a notarla de una manera que la hizo sentir incómoda. Él la miraba con insistencia, haciendo comentarios sobre su apariencia cuando pasaba por su lado en los pasillos de la casa, siempre con esa sonrisa que ella no podía descifrar si era amabilidad o algo más peligroso. Durante meses, ella trató de evitarlo, intentando hacer las tareas del hogar cuando él no estaba en casa y esforzándose al máximo cuando lo veía venir. Pero en una casa donde prácticamente vivía, trabajando desde el amanecer hasta el atardecer, era imposible escapar completamente de su presencia. Carlos empezó a ser más atrevido. La tocaba cuando pasaba, la tomaba del brazo cuando le hablaba, le hacía preguntas personales sobre su vida, su familia, si tenía novio. Ella siempre respondía con educación, porque sabía que no podía disgustar al hijo de los patrones, pero en su interior sentía un miedo creciente a algo que no podía nombrar. La voz de mamá comenzó a quebrarse cuando llegó a la parte más difícil de la historia. Vi sus manos temblorosas agarrando la taza de té, y me di cuenta de que estaba reviviendo algo terrible que había mantenido encerrado en su corazón durante más de 50 años. Lo que me dijo a continuación me hizo comprender por qué doña Conceição había dicho que había necesitado coraje para aceptarme y por qué papá Juan era verdaderamente un santo por haberse casado con ella en esa situación. La verdad fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Era una tarde de diciembre de 1948. La voz de mi madre casi había desaparecido. Ella estaba sola en la casa grande, porque doña Carmela había ido a la ciudad a hacer algunas compras y el señor Mendonça estaba en los pastos con los vaqueros. Carlos llegó a casa antes de lo habitual. Dijo que no se sentía bien y que iba a descansar. Mamá estaba en su habitación cambiando las sábanas de su cama cuando él apareció en la puerta. Esta vez no tenía su sonrisa habitual. Había algo diferente en sus ojos, algo que la hizo detener lo que estaba haciendo. Él cerró la puerta detrás de él y le dijo que era hora de que dejara de hacérsela difícil. Mamá dijo que trató de explicarle que solo estaba haciendo su trabajo, que no entendía lo que quería decir, pero Carlos se movía lentamente, como un depredador que rodea a su presa. Dijo que sabía que a ella le gustaba, que había notado la forma en que lo miraba y que simplemente estaba esperando una oportunidad para estar solos. Ella intentó negarlo, dijo que estaba mintiendo, que solo quería hacer su trabajo e irse, pero él no la escuchaba. Cuando mamá intentó salir de la habitación, él la agarró del brazo tan fuerte que le dejó marcas moradas que duraron semanas. Ella habló, le rogó que la dejara ir, dijo que sus padres la estaban esperando en casa, que alguien podría llegar en cualquier momento. Pero Carlos solo rió. Dijo que nadie le creería a una criada en contra de su palabra, que se quedara callada y no complicara las cosas. Lo que pasó después fue que mamá saltaba de una solución a otra, interrumpiendo su frase varias veces y disculpándose por decirme algo tan terrible. La arrojó sobre la cama que ella misma estaba haciendo y le hizo lo que quiso, mientras ella lloraba y le rogaba que parara. Dijo que si ella se lo contaba a alguien, yo inventaría que ella fue quien lo sedujo, que toda la ciudad sabría que Elena era una puta que intentaba aprovecharse de su jefe. También amenazó con que su padre perdería el pequeño pedazo de tierra que alquiló a la familia Mendonça
y que toda su familia sería expulsada de la región si ella abría la boca. Cuando terminó, arregló su ropa, se peinó y le dijo que limpiara el desastre y no volviera a mencionarlo nunca más. Mamá permaneció tendida en el suelo del dormitorio durante horas, sangrando, con dolor, incapaz de comprender plenamente lo que le había sucedido. Ella era una niña inocente que apenas sabía cómo nacían los bebés, y ahora llevaba en su cuerpo y alma una violencia que cambiaría su vida para siempre. Cuando por fin logró levantarse, se limpió, terminó el trabajo y caminó hacia su casa lentamente, sintiendo como si algo dentro de ella hubiera muerto esa tarde. Pero lo peor estaba aún por llegar, porque 2 semanas después descubrió que estaba esperando un bebé. Cuando mamá descubrió que estaba embarazada, su mundo se derrumbó. Era enero de 1949. Hacía mucho calor y ella experimentaba placeres visibles que no podía ocultar a su familia. Su madre, mi abuela Benedita, vio las señales y confrontó a su hija la mañana después de que vomitara por tercera vez esa semana. Elena intentó ocultarlo. Dijo que tenía un problema de estómago, pero una madre siempre sabe cuando algo anda mal con su hija. Cuando finalmente admitió que estaba esperando un bebé, la realidad de la familia fue de absoluto horror. Mi abuelo, Sebastián, un hombre estricto y religioso, explotó de rabia al decir que ella había deshonrado a la familia, que se había comportado como una mujer fácil. Él ni siquiera quería escuchar una explicación sobre lo que realmente había sucedido, porque en su cabeza una chica decente no se metería en situaciones así. Dijo que ella debía casarse inmediatamente con el padre del niño, o abandonar el hogar y no regresar nunca. Fue entonces cuando mamá intentó contar la verdad sobre Carlos Mendonça, sobre cómo lo habían predicho, sobre las amenazas que habían hecho, pero la realidad fue aún peor de lo que esperaba. Mi abuelo dijo que ella estaba pensando, que estaba inventando una historia absurda para intentar evadir su responsabilidad. ¿Cómo podría una criada acusar al hijo de la familia más respetada de la región? ¿Cómo podía esperar que alguien creyera una versión tan absurda? Dijo que ella debía estar loca de vergüenza y que por eso estaba creando fantasías en su cabeza. Mi abuela Benedita, aunque era una mujer más comprensiva, tampoco pudo aceptar la versión de su hija. En aquella época, de estas cosas simplemente no se hablaba, no se aceptaban como una posibilidad. A una chica que quedaba embarazada sin estar casada siempre se la culpaba, sin importar las circunstancias. Toda la familia quedó en shock. Los vecinos comenzaron a hablar y Elena se encontró completamente sola en el mundo cargando un bebé que no había elegido tener y una verdad que nadie quería escuchar. Carlos Mendonça continuó su vida normalmente, como si nada hubiera pasado. Cuando los rumores sobre el embarazo de Elena llegaron a la Casa Grande, él simplemente dijo que la muchacha se había involucrado con algún chico del barrio y que por eso la habían despedido. Ella les dijo a sus padres que había intentado seducirlo varias veces, pero que él había resistido a sus avances. Su versión fue aceptada sin discusión, porque era la palabra de una Mendonça contra la de una pobre criada. Elena pasó los meses de su embarazo encerrada en casa, escondida de la sociedad, cargando no solo con el peso del bebé en su vientre, sino también con el peso de la vergüenza y el juicio de todos los que la rodeaban. Ella me dijo que muchas noches lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose qué tipo de futuro podría ofrecer a un niño que nacería marcado por una violencia tan terrible. Nací una fría mañana de septiembre de 1949 y mi madre me dijo que cuando me vio por primera vez, su corazón se llenó de un amor desesperado y contradictorio. Ella miró mi carita arrugada y vio al mismo tiempo el recuerdo de la violencia que había sufrido y la pureza de una vida inocente que necesitaba ser protegida. Durante días estuvo dividido entre amarme o rechazarme, porque cada vez que me miraba, recordaba aquella terrible tarde en el dormitorio de la Casa Grande.
Las primeras semanas fueron las más difíciles de su vida. Mi abuela Benedita ayudaba en el cuidado, pero siempre con ese aire de desaprobación, como si yo fuera la prueba viviente de la vergüenza que había caído sobre una familia. Mi abuelo apenas podía mirarme a los ojos, y cuando lo hizo, vi una profunda tristeza que un niño no debería causar en un adulto. La situación en casa era tensa, pesada, como si cada uno cargara con un secreto que no se podía pronunciar, pero que estaba ahí, presente en cada mirada, en cada silencio. Fue en ese momento que Juan Silva apareció en la vida de nuestra familia como un ángel enviado por Dios. Trabajó en la Hacienda Mendonza hace años. Era un hombre sencillo, honesto, que conocía bien las penurias de la vida y el peso de las injusticias sociales. Juan tenía 30 años, nunca se había casado porque siempre había sido muy tímido con las mujeres y vivía solo en una pequeña casa cerca de la iglesia. Él sabía de la situación de mamá, como todo el pueblo lo sabía, pero a diferencia de los demás, no la juzgó. Juan comenzó a visitar nuestra casa discretamente, trayendo leche fresca, huevos y, a veces, algún pollo que sobraba de la granja. Dijo que fue por caridad cristiana, para ayudar a una madre soltera que luchaba por salir adelante, pero mamá podía notar que había algo más en esa bondad. Jugó conmigo, me cargó en sus brazos cuando lloraba y tuvo una paciencia infinita con una niña que ni siquiera era su hija. Durante meses, John cortejó a mamá de una manera respetuosa y cariñosa que ella nunca antes había experimentado. No hice preguntas sobre mi padre. No quise saber detalles de lo que había pasado. Solo le ofrecí su compañía y protección. Hablamos de la vida, de sueños, de la posibilidad de construir una familia basada en el respeto y el cariño mutuo. Fue la primera vez en su vida que mamá se sintió verdaderamente segura en presencia de un hombre. Pero aceptar la propuesta de matrimonio de John requería más que encontrar un marido. Significó darme la oportunidad de tener un verdadero padre, un apellido respetable, la oportunidad de crecer en una familia normal. Mamá sabía que esta podía ser la única oportunidad de sacarnos de esa situación de vergüenza y juicio que había marcado nuestras vidas desde mi nacimiento. Pero también sabía que había un precio que pagar por esta salvación. El precio que mamá tuvo que pagar fue aceptar vivir una mentira por el resto de su vida. Juan Silva, aunque era un hombre bueno y comprensivo, sabía que casarse con una mujer que había sido violada por Carlos Mendonza sería someterse a su propia sentencia de muerte social y económica en la ciudad. Los Mendonzas controlaban no solo la tierra, sino también el comercio, la banca y la política local. Tenían el poder de destruir a cualquiera que amenazara la confianza de la familia, así que cuando Juan le propuso matrimonio a mi madre, le hizo una sola exigencia: que nunca le dijera la verdad sobre mis orígenes a nadie, ni siquiera a mí. La versión oficial sería que mi padre había sido un joven de un pueblo vecino que murió en un accidente antes de que yo naciera, y que Juan se había enamorado de una joven viuda y decidió adoptarme como su hija. Era una historia sencilla y aceptable que no molestaría a nadie y nos permitiría vivir en paz. Mamá cumplió las condiciones porque no tenía elección. Era eso, o vivir para siempre marcada como una mujer que tuvo un hijo fuera del matrimonio y crió a un niño que llevaría el estigma de la bastardía de por vida. La boda se celebró en una ceremonia sencilla en la iglesia de la ciudad, con solo las dos familias presentes. Tenía 6 meses y Juan me llevó en brazos durante toda la celebración, como si realmente fuera su hija desde que nació. Nos mudamos a su casita cerca de la iglesia, una casa pequeña pero llena de amor, donde finalmente conocí lo que era tener una verdadera familia. Juan me trataba como a una hija legítima, me llamaba princesa, me llevaba a pasear los domingos, me enseñó a andar en bicicleta y a pescar en el arroyo que corría detrás de la casa. Trabajó duro para mantenernos, saliendo antes del amanecer hacia la granja y regresando al anochecer, siempre con una sonrisa en su rostro,
y alguna sorpresa para mí en su bolsillo. Durante años, nuestra vida fue pacífica y feliz. Mamá prosperó en su matrimonio. Se convirtió en una mujer más segura y feliz, que cuidaba la casa con esmero y recibía a sus vecinos para tomar café por la tarde. Crecí creyendo que era hija de Juan Silva, un hombre trabajador y honesto que me amaba incondicionalmente. Fui a la escuela, jugué con otros niños, participé en las fiestas de la iglesia, sin sospechar jamás que había un terrible secreto escondido en el corazón de mis padres. Pero Carlos Mendonça permaneció allí, en la misma ciudad, respirando el mismo aire que nosotros. Se casó con una muchacha de la capital, tuvo hijos, prosperó en los negocios y se volvió aún más influyente y respetado. Cada vez que nuestra familia se encontraba en la calle o en la misa del domingo, él nos saludaba cortésmente, como si fuéramos un conocido más, sin mostrar jamás vergüenza o remordimiento por lo que había hecho 16 años antes. Durante toda mi infancia y adolescencia, viví completamente inconsciente de la verdad que rodeaba mis orígenes. Yo era una niña normal, quizá un poco más protegida que las demás, porque papá Juan siempre cuidaba especialmente de mí, como si supiera que necesitaba más cariño y atención que una niña normal. Mamá también estaba muy presente, siempre preocupada. ¿Por dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿A qué hora regresaría a casa? En ese momento, olvidé que simplemente fue la crianza sobreprotectora que tuve más adelante en mi vida. Crecí en una época en la que los niños no cuestionaban mucho a los adultos, simplemente aceptábamos las historias que nos contaban y seguíamos con nuestras vidas. La historia de que mi padre biológico había muerto en un accidente nunca me pareció extraña, sobre todo porque conocía a otros niños huérfanos en la ciudad. Lo que me impresionó fue la forma cariñosa con que papá Juan hablaba de mis orígenes, diciendo siempre que yo había sido la mayor victoria de su vida, que Dios había puesto una princesita en sus brazos cuando más necesitaba una familia. En la escuela, yo era un estudiante diligente y obediente que respetaba a mis maestros y hacía sus tareas con cuidado. Tenía amigos, participaba en los juegos durante los recreos, en las fiestas de junio, en las salidas de las clases de catecismo. Fue una vida sencilla pero llena de alegría, una de esas infancias que quedan en nuestra memoria como una época dorada donde todo tenía sentido y el mundo parecía un lugar seguro y acogedor. Cuando cumplí 15 años, mamá y papá organizaron una pequeña pero hermosa fiesta en nuestra casa. Invitaron a sus familiares y vecinos más cercanos y conversaron toda la tarde, cantando, bailando y comiendo dulces caseros que mamá había preparado con tanto amor. Recuerdo que ese día me sentí la chica más feliz del mundo, rodeada de gente que me quería y que celebraba conmigo el paso a una nueva etapa de la vida. Pero también fue en ese momento cuando comencé a notar algunos detalles extraños que antes habían pasado desapercibidos. Mamá a veces se quedaba muy callada cuando pasábamos cerca de la finca Mendonça, como si estuviera recordando algo doloroso. Papá también cambiaba rápidamente de tema cada vez que alguien mencionaba a la poderosa familia de la ciudad, especialmente a Carlos Mendonça, quien en ese momento ya era considerado el hombre más influyente de la región. Una vez, durante una conversación familiar un domingo, mi tía dijo algo sobre cómo la gente rica siempre había logrado escapar de las consecuencias de sus actos, y vi a mamá y papá intercambiar una mirada cargada de significado que no pude interpretar en ese momento. Eran pequeñas señales, sutilezas que un adolescente no puede comprender del todo, pero que quedan grabadas en la memoria como piezas de un rompecabezas que solo se armaría muchos años después. Pasó el tiempo y me convertí en una niña, luego en una mujer adulta, siempre creyendo la versión oficial de mi historia, sin imaginar nunca que mis padres guardaban un secreto que podía cambiarlo todo. A los 20 años me casé con Roberto, un buen muchacho que estudiaba en la iglesia y trabajaba como mecánico en la ciudad.
Era un hombre sencillo, trabajador, que me respetaba y se llevaba bien con mis padres. Papá Juan estaba muy emocionado el día de nuestra boda. Lloró cuando me entregó en el altar y luego me dijo que su mayor alegría era verme feliz y felizmente casada con un hombre de carácter. Mamá también estaba radiante, orgullosa de ver que había logrado construir una vida normal y respetable. Roberto y yo tuvimos 3 hijos: Carlos Eduardo, Ana María y Juan Pedro. Elegí el nombre de mi primer hijo sin saber qué le estaba dando, el mismo nombre que el hombre que había violado a mi madre. Fue una cruel coincidencia del destino, porque Carlos Eduardo creció pareciéndose a mí, con los mismos ojos claros y la misma forma de cara, que heredé sin saber de dónde venían esos rasgos. Cuando la gente comentaba las similitudes entre nosotros, siempre lo atribuía a la herencia familiar de mi madre. Durante los años que crié a mis hijos, nuestra familia vivió una rutina pacífica y feliz. Roberto era un padre presente y amoroso. Papá Juan era un abuelo dedicado que amaba jugar con los niños y mamá cumplía su papel de abuela, siempre preparando dulces y contando historias a sus nietos. Vivíamos en una casa pequeña pero amorosa, donde los niños crecieron rodeados de cariño y valores sólidos. Papá Juan envejeció con gracia, pero mantuvo la misma voluntad de trabajar y la misma alegría de vivir que siempre lo caracterizaron. Incluso con su cabello blanco y las arrugas que marcaban su rostro, seguía siendo el hombre más generoso y cariñoso que conocí. A veces lo veía jugar con mis hijos y pensaba en lo afortunada que era de tener un padre como él, aunque no fuera su hija biológica. Mamá también estaba más tranquila en esta etapa de su vida, como si los años necesitaran aliviar algún dolor que llevaba en el corazón. Se dedicó por completo a sus nietos, cosiéndoles ropa, enseñándole a bordar a Ana María, contándoles viejas historias que dejaban a los niños sin palabras. Era una abuela perfecta, de esas que dejan recuerdos dorados en la mente de los niños que durarán para siempre. A lo largo de todos estos años, Carlos Mendonça continuó siendo una figura respetada en la ciudad. Prosperó en los negocios, amplió las tierras de la familia y construyó una casa aún más grande y lujosa. Sus hijos estudiaban en la capital. Su esposa era considerada una de las mujeres más elegantes de la región, y él mismo era visto como un ejemplo de éxito y respetabilidad. Nunca imaginé que ese hombre, a quien solo veía como un conocido lejano, tuviera alguna conexión conmigo más allá del hecho de ser el jefe de mi padre. La vida siguió su curso natural y me sentí plenamente realizada como esposa, madre e hija, sin sospechar que estaba viviendo una mentira que había durado décadas. Los años pasaron como hojas que caían silenciosamente de los árboles, cada una trayendo las pequeñas alegrías de la vida y las tristezas comunes. Mis hijos crecieron, se casaron y tuve hermosos nietos que llenaron mi vida de renovada alegría. Carlos Eduardo se convirtió en profesor, Ana María se casó con un comerciante de la ciudad vecina y Juan Pedro siguió los pasos de su padre, trabajando como mecánico. Me sentí orgullosa de tener hijos honestos, trabajadores y que respetaban los valores que Roberto y yo les habíamos enseñado. Papá Juan, incluso a edad avanzada, mantuvo su rutina en la hacienda Mendonça, donde trabajaba desde hacía más de 40 años. Era respetado por todos, conocido por su honestidad y dedicación al trabajo. Carlos Mendonça, que en aquella época tenía ya más de 60 años, siempre lo trató con atención, al menos aparentemente. A veces me preguntaba si papá merecía una jubilación más cómoda, pero él decía que el trabajo era lo que lo mantenía vivo y saludable. Mamá, a principios de sus 60, comenzó a mostrar algunos signos del cansancio que trae la edad. Nada grave, solo esa lentitud natural de quien ha cargado mucho peso en la vida y ahora por fin puede descansar un poco. Pasaba las tardes conmigo, ayudando a cuidar a sus nietos,
bordando toallas que guardaba en el baúl para regalarlas cuando crecieran. Éramos una familia muy unida, de esas que se reúnen todos los domingos para comer y donde todos saben que pueden contar los unos con los otros. Durante aquellos años felices, a veces notaba que mamá se quedaba pensativa cuando veía las noticias locales y aparecían noticias sobre la familia Mendonça. Carlos se había convertido en una figura aún más prominente, participando en la política local, apoyando candidatos y siendo consultado sobre decisiones importantes de la ciudad. Su influencia se extiende mucho más allá de las tierras de cultivo y afecta a casi todos los aspectos de la vida social y económica de la región. Una vez, recuerdo que Carlos Mendonça pasaba por nuestra calle en el coche importado que había comprado, y mamá, que estaba tendiendo la ropa en el patio, dejó lo que estaba haciendo y lo miró fijamente con una expresión que no supo descifrar. Le pregunté si todo estaba bien, y ella simplemente negó con la cabeza, diciendo que estaba pensando en cómo algunas personas pueden vivir en paz después de todo lo que han hecho en la vida. En aquel momento comprendí que se trataba simplemente de una reflexión filosófica sobre la justicia divina, algo común en una mujer religiosa como mi madre. La verdad es que todos tenemos nuestros pequeños secretos, nuestras penas ocultas, nuestras decepciones que llevamos sin compartir con nadie. Descubrí que conocía completamente a mi familia, que no había misterios entre nosotros después de tantos años viviendo juntos. Pero qué equivocado estaba en eso. El mayor secreto de todos estaba escondido justo debajo de mis narices, esperando el momento adecuado para salir a la luz y transformar todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Papá Juan empezó a enfermarse cuando tenía 78 años. Al principio había pequeñas señales que intentábamos ignorar: cansancio más frecuente, falta de apetito, dificultad para dormir que lo mantenían despierto durante las primeras horas de la mañana. Insistió en que simplemente la edad le estaba alcanzando y que después de toda una vida de duro trabajo, era normal que el cuerpo pidiera descanso. Pero vi cómo mamá lo observaba con creciente preocupación, cómo escuchaba cada tos, cada movimiento lento que hacía por la mañana. El médico del pueblo, el doctor Antonio, era un joven que había llegado unos años antes y todavía se estaba ganando la confianza de los vecinos mayores. Cuando finalmente logré convencer a papá para que viniera a un chequeo, el diagnóstico fue el que todos temíamos pero nadie quería escuchar: cáncer de pulmón, probablemente causado por años de respirar polvo en la granja y fumar los cigarrillos de paja que tanto le encantaban. Era un tipo agresivo que ya se estaba extendiendo por todo su cuerpo, y las opciones de tratamiento eran limitadas para un hombre de su edad. Papá recibió la noticia con la serenidad que siempre lo caracterizó. Dijo que había vivido una buena vida, que había sido bendecido con una familia maravillosa y que si Dios lo estaba llamando de regreso, no iba a quejarse ni a lamentarse. Mamá, por otro lado, estaba devastada. Fue como si le arrancaran una parte de ella, después de más de 50 años de compartir su vida con el hombre que había sido su salvación. Durante los meses siguientes, nuestra rutina cambió por completo. Pasé la mayor parte del tiempo en la casa de mis padres, ayudando a mamá con el cuidado, preparando comidas especiales que papá pudiera comer, organizando medicamentos que aliviarían su dolor. Roberto asumió más responsabilidades en casa para que yo pudiera dedicarme de lleno a esos preciosos momentos que sabía que nunca volverían. Papá John afrontó la enfermedad con la misma dignidad con la que había enfrentado todos los desafíos de la vida. Incluso en los días más difíciles, cuando el dolor era casi insoportable, encontró la fuerza para sonreír a sus nietos, para agradecerles cada pequeño cuidado que le brindaban, para decirles palabras de cariño que quedaron grabadas en el corazón de todos nosotros. Fue como si supiera que nos estaba dejando un legado de amor y coraje que debía durar para siempre. Una tarde, mientras le ayudaba a ducharse,
Papá me tomó la mano con esa fuerza sorprendente que a veces encuentran los pacientes y me dijo algo que me dejó una profunda impresión. Marta, quiero que sepas que ser tu padre ha sido la mayor alegría de mi vida. Fuiste el regalo más hermoso que Dios me dio y no cambiaría ni un solo minuto de los años que pasé cuidándote. No, pensé que era solo el cariño de un padre despidiéndose, pero después comprendí que había mucho más peso en esas palabras de lo que imaginaba. Papa John murió una mañana de marzo mientras dormía. Mamá estaba a su lado, tomándole la mano, y dijo que simplemente dejó de respirar tranquilo como siempre. No hubo agonía, ningún sufrimiento visible al final, solo un suave suspiro y el silencio que llena la casa cuando un alma amada se va para siempre. Hablé unos minutos después de que se fuera, y todavía pude besar su frente, que ya estaba fría, pero aún tenía esa expresión serena de quien ha cumplido su misión en la tierra. El velorio se organizó en nuestra propia casa, como era costumbre, en la ciudad para personas respetadas y queridas por la comunidad. La habitación estaba decorada con flores del jardín que mamá había cuidado con tanto esmero, y el sencillo, pero digno ataúd estaba colocado en el centro, rodeado de velas que creaban una atmósfera acogedora incluso en la tristeza. Durante 2 días, nuestra casa se llenó de personas que vinieron a presentar sus últimos respetos al hombre que había tocado tantas vidas con su espera. Vinieron viejos vecinos, compañeros de trabajo de la finca, familias enteras que papás había ayudado en momentos difíciles, niños que crecieron escuchando sus historias y recibiendo dulces del bolsillo de su camisa los domingos. Fue conmovedor ver cómo una persona sencilla y humilde había dejado huellas tan profundas en los corazones de tantas personas. Cada visitante tenía un recuerdo entrañable para compartir, una historia que mostraba el carácter generoso y el amor del hombre que habíamos perdido. Carlos Mendonza también acudió al velorio, acompañado de su esposa y uno de sus hijos. Se alejó de mamá, ofreció sus condolencias formales y dijo que papá había sido un empleado ejemplar durante todos esos años trabajando en la granja. Habló de cuánto extrañaba su dedicación y honestidad y de lo difícil que sería encontrar otro trabajador con las mismas cualidades. Mamá le agradeció cortésmente sus palabras, pero noté lo tensa que estaba durante toda la conversación, como si su presencia en nuestra casa fuera una violación de algún territorio sagrado. Fue durante este segundo día de velatorio que apareció doña Conceição. Ella ya era muy mayor, caminaba lentamente con un bastón y necesitaba la ayuda de la red para llegar a nuestra casa. La conocía de vista, sabía que era una de las vecinas más antiguas de la ciudad, pero nunca habíamos hablado mucho más allá de los saludos corteses que se intercambian en la calle o en la misa del domingo. Doña Conceição se movió del ataúd, dijo una oración en voz baja y luego vino donde recibí las condolencias. Fue en ese momento cuando ella tomó mi mano, con esas manos que temblaban por la edad, y dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Palabras que en la superficie se disculpaban inocentemente, pero que llevaban el peso de un secreto guardado por más de 50 años, esperando el momento adecuado para estallar como una bomba en medio de mi pacífica existencia. Tu madre fue muy cálida al aceptarte después de lo que pasó con los Mendonzas. Juan fue un santo por casarse con Elena en esta situación. Las palabras de doña Conceição resonaron en mi cabeza durante el resto del velorio, pero traté de convencerme de que ella simplemente estaba siendo amable, hablando de lo bueno que había sido papá al aceptar a una joven viuda con una hija pequeña. Al fin y al cabo, las personas mayores a veces hablan de forma confusa, mezclan detalles o se expresan mal sobre situaciones del pasado, pero por la noche, mientras ordenaba la casa después de que se fueran los últimos visitantes, no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Cuál fue la situación que requirió la confianza de mamá? ¿Por qué doña Conceição había especificado específicamente a la familia Mendonza? ¿Y por qué papá había sido un santo al casarse con mamá en esa situación?
Si mi padre, biológico, murió en un accidente, como siempre me dijeron, ¿qué conexión podría tener eso con los Mendoza? El día del funeral, mientras seguíamos la procesión hacia el cementerio, vi a mi madre caminando lentamente a mi lado, apoyada en mi brazo, con el rostro marcado por el dolor de la pérdida. Había envejecido 10 años en apenas unos meses, como si la enfermedad y la muerte de su padre le hubieran absorbido hasta la última gota de energía que le quedaba. Pero había algo más en sus ojos, una tristeza que parecía ir más allá del anhelo normal de una viuda. Era como si llevara un peso adicional, algo que no podía compartir ni siquiera en el momento más difícil de su vida. Después del funeral, cuando volvimos a casa y estuvimos solos por primera vez en días, traté de abordar el tema con delicadeza. Pregunté sobre el comentario de doña Conceição, sobre qué podría haber querido decir con esa frase sobre el coraje y las Mendonzas. Mamá cambió de tema. Dijo que la vecina era muy mayor y a veces confundía las historias, que no ignoraba los comentarios sin sentido que hacía una señora que ya no estaba muy lúcida, pero conocía a mi madre demasiado bien para aceptar esa explicación. Vi cómo miraba hacia otro lado cuando saqué el tema, cómo sus manos se pusieron nerviosas, jugueteando con el dobladillo del vestido negro que llevaba puesto desde que murió papá. Había secretos allí, secretos que había guardado encerrados en su corazón durante décadas, y sentí que tenía derecho a saber la verdad sobre mis propios orígenes. Durante las semanas siguientes, esta inquietud creció dentro de mí como una semilla que encuentra tierra fértil. Comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, a cuestionar versiones que habían sido aceptadas sin cuestionamientos durante 50 años. Fue como si la muerte de papá hubiera quitado un velo que había protegido a nuestra familia de verdades dolorosas. Y ahora estaba empezando a ver sombras que siempre habían estado allí, ocultas a simple vista. En las semanas posteriores al funeral, comencé a prestar atención a cosas que antes habían sido normales o insignificantes para mí. Recordé cómo mi madre siempre cambiaba de acera cuando veía a Carlos Mendonza en la calle, cómo bajaba la cabeza y aceleraba el paso cuando él se acercaba. También recordé lo tenso que se ponía papá en los raros momentos en que hablaba con el jefe, como si hubiera una corriente eléctrica en el aire entre ellos que nunca había podido entender. Comencé a hacer preguntas a vecinos mayores, personas que conocían a mi familia desde antes de que yo naciera. Doña Mercedes, que vivía en la esquina hacía más de 60 años, comentó una vez que mi madre había sido una muchacha muy bonita en su juventud, pero que había pasado por dificultades antes de casarse con Juan. Cuando le pregunté qué tipo de dificultades, cambió de tema y dijo que eran cosas del pasado que era mejor dejar atrás. Un comentario similar hizo Seu Benedito, que había trabajado en la granja con papá. Dijo que Juan Silva había sido el hombre más valiente que había conocido y que había hecho algo muy noble al casarse con mi madre en aquella época. Cuando insistí en que me explicara más, se sintió avergonzado y dijo que no era asunto suyo contar historias de otras personas, que si quería saber algo sobre el pasado, debía preguntarle a mi propia madre. Fue entonces cuando decidí ser más directa con mamá. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, volví a sacar el tema. Dije que realmente entendía lo que la gente quería decir cuando hablaban del coraje que ella había tenido, de la nobleza de papá al casarse con ella en esa situación. Expliqué que esos comentarios me incomodaban, que sentía que había algo importante sobre mis antecedentes que no sabía. Mamá suspiró profundamente, colocó la taza sobre la mesa con manos temblorosas y permaneció en silencio durante largos minutos. Pude ver el conflicto interno desarrollándose en sus ojos, la lucha entre el deseo de proteger un secreto que había guardado durante décadas y la necesidad de finalmente desahogarse con alguien que tenía derecho a saber la verdad. Era como si estuviera sopesando si 50 años es tiempo suficiente para que ciertas heridas sanen o si algunos dolores nunca dejarían de sangrar.
Finalmente, ella captó mi atención y me miró con una intensidad que me asustó. «Marta», dijo con voz entrecortada, «hay cosas en la vida que es mejor dejar enterradas con los muertos. Tu padre Juan fue el mejor hombre sobre la faz de la tierra y eso es todo lo que importa». Pero ya no podía aceptar medias verdades. Insistí. Dije que necesitaba saber de dónde venía, que tenía derecho a conocer mi propia historia, por muy dolorosa que fuera. Durante semanas, nuestra relación estuvo tensa. Debido a mi insistencia en saber la verdad, mamá se cerraba en seco. Cada vez que yo sacaba el tema, se volvía más silenciosa, más distante, como si mi curiosidad fuera una traición a la memoria de papá Juan. Pero ya no podía fingir que no sabía que había un secreto. Fue como si se hubiera abierto una puerta en mi mente y ahora no había forma de cerrarla de nuevo. Una noche no pude dormir y decidí revisar las cosas de papá que aún estaban guardadas en su habitación. Mamá había dejado todo como estaba, como si fuera a volver en cualquier momento. La ropa todavía estaba colgada en el armario. Las medicinas todavía estaban en la mesita de noche y en el fondo del cajón de la cómoda estaba aquella vieja caja de zapatos que había visto muchas veces pero nunca había abierto. Dentro de la caja encontré documentos que contaban una historia diferente a la que yo conocía. Había cartas viejas, fotografías amarillentas y mi certificado de nacimiento original, el que nunca había visto antes. Cuando leí el documento a la luz de la lámpara, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. En el campo destinado al nombre, del padre solo había un guión, nada más. No se mencionó a ningún niño que hubiera muerto en un accidente. No hubo ninguna referencia a un padre al que yo pudiera conocer o del que pudiera estar orgulloso. Fue en ese momento cuando mamá apareció, en la puerta del dormitorio. Ella vio el papel en mi mano y el color desapareció por completo de su rostro. Por unos segundos nos quedamos allí. Yo tenía en mi mano la prueba de que ella había sido engañada durante 50 años y ella sabía que finalmente había llegado. El momento de enfrentar la verdad que tanto había intentado ocultar. «Elena», dije con voz temblorosa, «¿por qué no está aquí el nombre de mi padre? ¿Por qué has pensado en mí todos estos años?» Las lágrimas corrieron por su rostro y por primera vez vi a mi madre completamente vulnerable, como un niño al que han descubierto haciendo algo malo y ya no sabe cómo esconderse. Se sentó en la cama, se puso las manos en la cara y comenzó a llorar de una manera que nunca antes le había visto. Fue un grito profundo y desesperado, como si décadas de dolor reprimido finalmente encontraran una salida. Entre las soluciones, repite que algunas verdades solo traen sufrimiento, que papá Juan había sido mi verdadero padre en todos los aspectos que importaban, que yo no necesitaba saber de dónde venía, porque lo que importaba era el amor que había recibido. Pero ya no podía aceptar medias verdades. Me senté a su lado en la cama, sostuve sus manos temblorosas y le dije que definitivamente sabría toda la historia, sin importar lo dolorosa que fuera. Le expliqué que cargar con dudas era peor que enfrentar la realidad, que ya tenía edad suficiente para afrontar cualquier verdad sobre mis orígenes. Mamá permaneció en silencio durante largos minutos, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, respirando profundamente como si se estuviera preparando para contar la historia más difícil de su vida. Cuando finalmente empezó a hablar, su voz era débil, casi un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas en voz alta. Lo que me hizo esa noche cambió para siempre la forma en que veía el mundo, a mi familia y a mí mismo. Comenzó hablando de su adolescencia, de cómo había sido una niña pobre que tuvo que trabajar desde muy pequeña para ayudar a mantener a su familia. Me contó sobre el trabajo en la Casa Mendonça, sobre cómo aquella oportunidad le pareció al principio una victoria, una posibilidad de ganar dinero honradamente en una familia respetada de la ciudad. Era una época diferente, explicó, cuando las niñas pobres tenían pocas opciones laborales y tenían que aceptar lo que les llegaba,
incluso si eso significaba trabajar desde el amanecer hasta el anochecer por un salario que apenas les alcanzaba, para ayudar en casa. Mamá hablaba de Carlos Mendonça tal como era en aquella época. Joven, guapo, recién llegado de la capital, con ideas modernas y una forma de hablar que impresionaba a la gente sencilla de la ciudad. Se formó en el extranjero, vio el mundo más allá de las fronteras de nuestro pequeño pueblo, y eso le dio un aire de superioridad que todos respetaban, o al menos pretendían respetar. Era el hijo mayor de la familia más poderosa de la región, destinado a heredar no solo las tierras, sino también la influencia política y social que los Mendonça habían ejercido durante generaciones. Ella le contó cómo él había comenzado a prestarle atención desde los primeros días de trabajo, las miradas insistentes, los comentarios sobre su apariencia, la forma en que encontraba excusas para estar cerca de ella mientras hacía las tareas del hogar. Al principio, mamá pensó que era solo amabilidad, tal vez incluso un intento inocente de ser amable con el personal. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que había algo más peligroso detrás de esa atención, algo que la incomodaba y la asustaba. Durante meses, ella trató de evitarlo, intentando hacer las tareas del hogar cuando él no estaba en casa y saliendo de su camino cuando la carretera se acercaba. Pero en una casa donde prácticamente vivía, trabajando desde la mañana hasta la noche todos los días de la semana, era imposible escapar por completo. Carlos se volvió más audaz, más insistente, hasta que llegó el día en que decidió que ya no aceptaría su resistencia. La voz de mamá se hizo cada vez más combativa a medida que se acercaba a la parte más experimentada de la historia, y sentí que mi corazón se aceleraba, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la forma en que veía mi propia existencia en el mundo. Era una tarde de diciembre de 1948, dijo mamá, con la voz apagada en lágrimas. Ella estaba sola en la casa grande, porque los patrones habían salido a atender asuntos en la ciudad. Carlos llegó antes de lo habitual, subió a la habitación y le dijo que cambiara las sábanas de la cama. Cuando ella entró en la habitación, él cerró la puerta detrás de ella y dijo que estaba cansado de esperar, que era hora de que ella dejara de hacérsela difícil. Mamá intentó explicarle que solo estaba trabajando, que no entendía lo que quería decir, pero Carlos no la escuchaba. Dijo que sabía que ella tenía sentimientos por él, que había notado la forma en que lo miraba y que simplemente estaba esperando una oportunidad para estar solos. Ella intentó negarlo, diciendo que estaba equivocado, que ella solo quería hacer su trabajo e irse a casa, pero él ya había decidido que no aceptaría la negativa. Cuando ella intentó salir de la habitación, él la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas moradas que duraron semanas. Ella dijo, le rogó, que la dejara ir, dijo que sus padres la estarían esperando en casa, que alguien podría llegar en cualquier momento. Pero Carlos solo rió. Dijo que nadie le creería a una pequeña doncella en contra de su palabra, que se quedara callada y no se complicara las cosas. Lo que pasó después fue que mamá se decantó entre soluciones que me rompieron el corazón. Carlos la tiró sobre la cama que ella misma estaba haciendo y la violó mientras ella lloraba y le rogaba que parara. Ella era una inocente niña de 16 años que apenas sabía cómo nacían los bebés y ahora estaba siendo brutalmente violada por un hombre que tenía suficiente poder para destruir su vida si intentaba defenderse o contárselo a alguien. Después de terminar, Carlos se arregló la ropa, se peinó frente al espejo como si nada hubiera pasado y lanzó misteriosas amenazas. Dijo que si ella se lo contaba a alguien, yo inventaría que ella fue quien lo sedujo, que toda la ciudad sabría que Elena era una puta que intentaba aprovecharse de su jefe. También amenazó con que mi abuelo perdería el pequeño pedazo de mi tierra que había arrendado a la familia Mendonça y que toda nuestra familia sería expulsada de la región si ella abría la boca.
Mamá permaneció horas tendida en el suelo de aquella habitación, sangrando, con dolor, intentando comprender qué le había pasado. Cuando por fin logró levantarse, se limpió, terminó el trabajo y caminó a casa lentamente, sintiendo como si algo dentro de ella hubiera muerto para siempre esa tarde. Pero lo peor estaba por venir, porque 2 semanas después descubrió que estaba embarazada y que llevaba en su vientre al hijo del hombre que había destruido su inocencia y dignidad de forma tan brutal. Cuando me enteré que estaba embarazada, mamá me dijo que había pensado en suicidarse. Era una muchacha de 16 años que había sido violada por el hijo de la familia más poderosa de la ciudad. Y ahora llevaba en su vientre la prueba viviente de esa violencia. Ella sabía que nadie creería su versión, que todos pensarían que ella se había involucrado voluntariamente con Carlos Mendonça y que ahora estaba tratando de sacar ventaja de la situación. La verdad de la familia era exactamente lo que ella esperaba. Mi abuelo Sebastián explotó de rabia cuando se enteró del embarazo, específicamente que ella había deshonrado el apellido de la familia, que se estaba comportando como una mujer fácil. Él ni siquiera quería escuchar cuando ella intentaba explicarle lo que realmente había sucedido, porque en su cabeza una chica decente no se metería en situaciones así. Dijo que ella debería casarse inmediatamente con el padre del niño, o abandonar el hogar y no regresar nunca. Cuando mamá intentó decir la verdad sobre la violación, el incidente fue aún peor. Mi abuelo dijo que ella estaba pensando que estaba inventando una historia absurda para intentar evadir su responsabilidad. ¿Cómo podría una criada acusar al hijo de la familia más respetada de la región? ¿Cómo podía esperar que alguien creyera en una versión tan imposible? Dijo que ella debía estar loca de vergüenza y que por eso estaba creando fantasías en su cabeza. Mi abuela Benedita, aunque era una mujer más comprensiva, tampoco pudo aceptar la versión de su hija. En aquella época, de estas cosas simplemente no se hablaba, no se aceptaban como una posibilidad. A una chica que quedaba embarazada sin estar casada siempre se la culpaba, sin importar las circunstancias. Toda la familia quedó en shock, los vecinos comenzaron a hablar y Elena se encontró completamente sola en el mundo. Carlos Mendonça, mientras tanto, continúa su vida con normalidad, como si nada hubiera pasado. Cuando los rumores sobre el embarazo de Elena llegaron a la casa grande, él simplemente dijo que la muchacha se había involucrado con algún chico del barrio y que por eso la habían despedido. Ella les dijo a sus padres que había intentado seducirlo varias veces, pero que él se había resistido a sus avances. Su versión fue aceptada sin discusión, porque era la palabra de una Mendonça contra la de una pobre criada. Mamá pasó los meses de embarazo encerrada en casa, escondida de la sociedad, cargando no solo el peso del bebé en su vientre, sino también el peso de la vergüenza y el juicio de todos los que la rodeaban. Ella me dijo que muchas noches lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose qué tipo de futuro podría ofrecer a un niño que nacería marcado por una violencia tan terrible. Fue en ese momento más desesperado de su vida que Juan Silva apareció, como un ángel enviado por Dios, ofreciéndole no solo amor y protección, sino también la oportunidad de transformar una historia de dolor en una historia de redención y esperanza. Juan Silva sabía la verdad desde el principio. Él trabajaba en la finca Mendonça, veía cómo Carlos lo trataba como a un empleado y sabía exactamente lo que le había pasado a mi madre aquella tarde de diciembre. Pero a diferencia de todos los demás, que preferían hacer como que no sabían nada, Juan tomó la decisión de cambiar el destino de 3 vidas, la suya, la de mamá y la mía, que aún no había nacido. Comenzó a visitar nuestra casa discretamente, sirviendo leche fresca, huevos y, a veces, algún pollo sobrante de la granja. Él dijo que era por caridad cristiana, pero mamá se dio cuenta de que había algo más profundo detrás de esa bondad. Juan la miró con respeto, con ternura, sin juzgarla,
como si viera más allá de su creciente barriga y de los chismes que circulaban por la ciudad. Durante meses cortejó a mamá de una manera que ella nunca antes había experimentado. No hice preguntas sobre lo sucedido, no quería detalles sobre mi padre biológico, solo ofrecí su compañía y protección. Hablamos de la vida, de sueños, de la posibilidad de construir una familia basada en el amor verdadero y el respeto mutuo. Fue la primera vez en su vida que mamá se sintió verdaderamente segura en presencia de un hombre. Pero aceptar la propuesta de matrimonio de John también habría significado aceptar las condiciones que venían con ella. Sabía que casarse con una mujer que había sido violada por Carlos Mendonça sería repetir su propia sentencia de muerte social y económica en la ciudad. Los Mendonzas controlaban no solo las tierras donde trabajaban, sino también el comercio, la banca y la política local. Tenían el poder de destruir a cualquiera que amenazara la confianza de la familia, así que cuando João le propuso matrimonio a mamá, le hizo una sola exigencia: que nunca le dijera la verdad sobre mis orígenes a nadie, ni siquiera a mí cuando creciera. La versión oficial sería que mi padre había sido un joven de un pueblo vecino que murió en un accidente antes de que yo naciera, y que João se había enamorado de una joven viuda y decidió adoptarme como su hija. Era una historia sencilla y aceptable que no molestaría a nadie y nos permitiría vivir en paz. Mamá cumplió las condiciones porque no tenía elección. Era eso o vivir para siempre, marcada como una mujer que tuvo un hijo fuera del matrimonio y crió a un niño que llevaría el estigma de la bastardía de por vida. El matrimonio fue una salvación para ambos, una oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida digna sobre las cenizas de una tragedia. Y así fue que nací en una familia construida sobre un secreto, criada por un hombre que eligió amarme como su verdadera hija, protegiéndome de una verdad que consideraba demasiado peligrosa para revelar. Durante 50 años viví creyendo en una mentira que había sido creada para protegerme, sin saber que mi existencia estaba ligada a los mayores crímenes de nuestra ciudad. Cuando mamá terminó de contar la historia, nos sentamos en silencio. Por un largo tiempo, ella todavía llorando suavemente y yo tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Fue como si 50 años de mi vida hubieran sido construidos sobre una mentira, pero al mismo tiempo era una mentira que había sido creada para protegerme, para darme la oportunidad de crecer en una familia normal, rodeada de amor y respeto. Mira a mamá con otros ojos por la noche. No solo vi a la madre amorosa que me crió, sino también a la niña de 16 años que había sido brutalmente violada, a la joven que había llevado un embarazo no deseado en medio del juicio y la recolección de la sociedad, a la mujer cálida que eligió darme a luz y amarme, aunque yo era un recordatorio viviente del peor momento de su vida. Y pensé en Papa John, el hombre que siempre había considerado mi verdadero padre, y que verdaderamente había sido uno en todos los aspectos importantes. Finalmente entendí por qué siempre me trataba con tanto cariño, por qué siempre decía que yo era el regalo más grande que Dios había puesto en su vida. Él sabía que yo venía de un entorno doloroso, pero me eligió simplemente como una niña inocente que merecía amor y protección. Durante las semanas siguientes a la revelación, pasé por un torbellino de sentimientos encontrados. Por un lado, sentí rabia por haberme engañado durante tanto tiempo, por haber crecido sin conocer mis verdaderos orígenes. Por otro lado, comprendí perfectamente por qué mis padres me habían elegido para proteger esa terrible verdad. ¿Cómo explicarle a un niño que fue concebido en un acto de violencia? ¿Cómo decirle a un joven que su padre biológico era un violador respetado por la sociedad? Pero ahora lo sabía, y ya no podía fingir que no lo sabía. Carlos Mendonça, el hombre que ocasionalmente veía en la calle o en la misa del domingo, era mi padre biológico. El hombre respetado por la ciudad, casado, padre de familia, próspero en los negocios, era en realidad
un criminal que había destruido la juventud de mi madre y que nunca pagó por sus crímenes. Comencé a mirarlo de manera diferente cada vez que lo veía por la ciudad. Busqué similitudes físicas que nunca antes se habían notado. Traté de entender si había algo en su comportamiento que pudiera revelar el tipo de hombre que realmente era detrás de la fachada respetable. Él continuó saludándonos cortésmente cuando nos conocimos, sin mostrar nunca vergüenza ni reconocimiento de la conexión superficial que existía entre nosotros. Lo cierto es que Carlos Mendonça se había salido completamente con la suya. Había ocurrido un crimen horrible contra una niña indefensa. Se había destruido una familia. Se había creado una situación que obligó a mi madre a vivir una mentira por el resto de su vida y nunca hubo consecuencias por sus acciones. Durante los meses que siguieron al descubrimiento de la verdad, mi vida cambió por completo. Ya no podía dormir bien. Me quedaba despierto durante las primeras horas de la mañana, pensando en la injusticia que había marcado mis orígenes. Vi a Carlos Mendonça en la calle y sentí una mezcla de rabia, asco y una extraña curiosidad que me molestó profundamente. Él era mi padre biológico, la mitad de mis genes venían de él, pero también era el hombre que había destruido la juventud de mi madre de una manera tan brutal. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasábamos por alto. Noté que tenía los mismos ojos claros que él, la misma forma de la cara, algunas expresiones que eran idénticas a las suyas. Fue inquietante descubrir que llevaba en mi cuerpo las marcas físicas de un hombre al que había aprendido a despreciar. A veces me miraba al espejo y me preguntaba qué otras características, además de las físicas, podría haber heredado de él. Roberto se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo, pero no podía contarle lo que había descubierto. ¿Cómo le explico a mi marido que soy hija de un violador? ¿Cómo podemos saber que toda nuestra familia fue construida sobre una mentira? Él insistía en saber qué era lo que me angustiaba tanto, pero yo siempre inventaba alguna excusa, diciendo que simplemente extrañaba a papá Juan o que estaba preocupada por la salud de mamá. Mis hijos también notaron que yo era diferente. Carlos Eduardo, mi hijo mayor, comentó varias veces que me veía distante, preocupado por algo que no podía resolver. Ana María me preguntó si estaba enferma, si tenía algo, si había algo que pudiera hacer para ayudarme. Juan Pedro, siempre más reservado, solo lo observaba con esa mirada amorosa de un hijo que conoce a su madre y sabe cuando algo no está bien. Lo peor fue llevar ese secreto sola. Mamá había entrado en su silencio habitual después de aquella noche en que me contó todo, como si revelar la verdad hubiera agotado todas las palabras que tenía guardadas sobre el tema. Cada vez que intentaba sacar el tema de nuevo, ella cambiaba de tema o mencionaba alguna tarea urgente que yo necesitaba hacer. Empecé a preguntarme qué debería hacer con esa información. ¿Tenías derecho a enfrentarte a Carlos Mendonça? ¿Debo contarle a Roberto y a mis hijos la verdad sobre mis orígenes? ¿Sería justo exponer a mamá a un escándalo después de tantos años de silencio? ¿O debería simplemente guardar el secreto como lo había hecho toda su vida? Durante casi 2 años viví en este dilema constante, cargando con un peso que a veces parecía insoportable. Era como si tuviera 2 identidades. La Marta que todos conocían, hija de João Silva, y la Marta que había descubierto que era hija de un crimen nunca castigado. Ya no sabía cuál de las 2 era verdadera, ni si era posible ser ambas al mismo tiempo. El dilema que llevaba encima se hizo aún más pesado cuando comencé a prestar atención a las demás mujeres de la ciudad. Durante una conversación en el salón de belleza, escuché a doña Rosa comentar en voz baja una vieja historia sobre la hija de seu Antonio, que había quedado embarazada estando soltera en los años 50 y luego desapareció de la ciudad. Doña Carmen, manicurista, dijo que conocía otras historias parecidas de aquella época, siempre de muchachas pobres que trabajaban en casas de familias ricas y que después aparecían embarazadas sin explicación. Comencé a conectar puntos que antes
Eran órdenes específicas. Recordé a otras mujeres que habían abandonado la ciudad de repente cuando eran jóvenes. Historias que habían sido contadas a medias. Secretos que flotaban en el aire cuando se mencionaban ciertas familias. Era como si hubiera un patrón, una reproducción de situaciones de las que nunca se hablaba abiertamente, pero que todos sabían que existían. Una tarde conocí en el mercado a doña Luisa, una mujer de unos 70 años que había sido vecina de mi familia cuando yo era pequeña. Ella siempre había sido muy cariñosa conmigo, pero en ese momento notó algo diferente en su forma de mirarme. Después de hablar de comodidades, ella se movió más allá y dijo suavemente: Marta, siempre pensé que eras una niña especial, que tenías una fuerza diferente a las demás. Tu madre era muy cálida y creciste hasta convertirte en una mujer de carácter, igual que tu padre John. Cuando le preguntaron qué quería decir con eso, doña Luisa miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y susurró: No, todas las madres tuvieron la suerte que tuvo tu madre de encontrar a un hombre como Juan Silva. Algunos llevaron el peso solos, otros abandonaron la ciudad, otros hicieron cosas que ni Dios perdona. Pero tu madre era cálida y fuiste bendecido con un verdadero padre. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Quiero entender que mi historia no fue única, que hubo otras mujeres que pasaron por situaciones similares y que fueron sistemáticamente silenciadas por las mismas dinámicas de poder que habían protegido a Carlos Mendonça. La diferencia es que mamá tuvo la suerte de encontrar a Juan Silva, un hombre dispuesto a asumir las consecuencias de proteger a una víctima. Con el paso de los años, esta conciencia fue creciendo en mí. Vi a Carlos Mendonça prosperar cada vez más, volverse aún más influyente en la política local, ser respetado y admirado por todos, mientras sabía que era un criminal que había destruido vidas y nunca había pagado por sus crímenes. Era como si yo fuera la única persona en el pueblo que conocía su verdadera naturaleza. Y eso me daba una responsabilidad que no estaba segura de querer asumir. Pero el tiempo pasaba, y yo sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con esa terrible verdad que guardaba encerrada en mi corazón. Han pasado los años, y todavía llevo ese secreto como una piedra en el pecho. Carlos Mendonça envejeció, pero mantuvo su respetable posición en la ciudad. Su cabello se volvió blanco, las arrugas marcaron su rostro, pero su influencia solo aumentó con el tiempo. Se convirtió en una especie de patriarca de la región, consultado para decisiones importantes, respetado por los políticos, admirado por los empresarios que venían de otras ciudades a hacer negocios. Cada vez que lo veía sentía una creciente rebelión. No era justo que él hubiera envejecido en paz, rodeado de su familia, disfrutando del respeto de la comunidad, mientras su madre cargaba con cicatrices invisibles de la violencia que había marcado toda su vida. No era justo haber descubierto mis orígenes a los 50 y haber pasado 2 décadas procesando una verdad que podría haber cambiado por completo la percepción que tenía de mí mismo. Durante este periodo, perdieron a seres queridos que se llevaron secretos a la tumba. Mi abuela Benedita murió sin jamás admitir que sabía la verdad sobre mis orígenes. Mi abuelo Sebastián también se fue, cargando con la culpa de haber rechazado a su propia hija cuando ella más necesitaba apoyo. Eran personas que podían confirmar la historia de mamá, que podían ser testigos de la injusticia que sufría nuestra familia. Mamá también se estaba haciendo mayor, y yo podía ver cómo el peso de los años y los secretos ocultos iban pasando factura. Desarrolló problemas de salud que eran más emocionales que físicos y se volvió más tranquila, más introspectiva, como si constantemente estuviera recordando cosas que preferiría olvidar. A veces la sorprendía mirando por la ventana con expresión distante y sabía que estaba reviviendo aquellos momentos oscuros de su juventud. Fue durante estos años de reflexión que comencé a comprender que no se trataba solo de una historia personal,
Era un patrón de comportamiento que la sociedad había aceptado y encubierto durante décadas. Hombres poderosos que abusan de mujeres vulnerables, familias influyentes que protegen a criminales, comunidades enteras que eligen el silencio en lugar de la justicia. Comencé a cuestionar mi responsabilidad moral. ¿Tenía ella derecho a permanecer en silencio mientras Carlos Mendonça vivía en paz, siendo respetado por todos? ¿Tenía alguna obligación con las demás mujeres que podrían haber sufrido a sus manos? ¿O era mi obligación proteger a mamá y a mi familia del escándalo que seguramente se desataría si decidía hablar? Fue un dilema que me consumía, especialmente cuando vi noticias en la televisión sobre otras mujeres que estaban encontrando el coraje para hablar sobre abusos pasados, incluso después de décadas de silencio. El mundo estaba cambiando. La gente empezaba a escuchar a las víctimas de una manera que no lo habían hecho en la década de 1940. Pero todavía me sentía atrapado por la promesa silenciosa de mantener el secreto de nuestra familia. En el año 2010, Carlos Mendonça murió de un infarto a la edad de 84 años. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad y durante semanas no se habló de nada más. El velorio fue el más grande que nuestra ciudad haya visto jamás, con gente que venía desde muy lejos para presentar sus respetos al hombre que consideraban un ejemplo de éxito y respetabilidad. Los políticos hablaron de su legado, los empresarios hablaron de su visión empresarial, y la iglesia se llenó de gente que quería despedir al patriarca de la familia más influyente de la región. Yo no fui al velorio, pero Roberto sí, porque se esperaba que todos los comerciantes de la ciudad presentaran sus condolencias a la familia. Al regresar a casa, contó la multitud que había visto, los discursos emotivos, cómo todos hablaban de Carlos como si fuera un santo. Escuché todo en silencio, sintiendo una mezcla de extrañeza y frustración, alivio porque ese hombre finalmente había dejado este mundo, y frustración porque había muerto en paz, sin haber pagado jamás por los crímenes que cometió. Mamá reaccionó sorprendentemente a la noticia de su muerte. Cuando le dije que Carlos Mendonça había muerto, ella dejó lo que estaba haciendo, se sentó en la silla de la cocina y permaneció en silencio durante largos minutos. Entonces simplemente dije, que Dios perdone su alma porque yo nunca pude. Fue la primera vez en años que mencionó el tema espontáneamente y se dio cuenta de que su muerte había desbloqueado algo dentro de ella, como si un fantasma que la había perseguido durante décadas finalmente hubiera desaparecido. Durante los meses siguientes, comencé a pensar de manera diferente sobre mi situación. Carlos estaba muerto. Ya no podía ser confrontado ni castigado por sus crímenes, pero eso no significaba que la verdad debía morir con él. Empecé a preguntarme si tenía derecho a llevarme ese secreto a la tumba, especialmente sabiendo que probablemente hubo otras víctimas que nunca tuvieron el coraje de hablar. Fue en ese momento cuando conocí a la señora Mercedes en la farmacia, y ella hizo un comentario que me llamó la atención. Dijo que finalmente pude hablar de ciertas cosas que había guardado dentro por décadas, ahora que algunas personas ya no estaban vivas para causar problemas. Cuando él le preguntó qué quería decir, ella le contó de una prima suya que había trabajado en casa de los Mendonça en los años 50 y que de repente abandonó la ciudad, embarazada y sin dar explicaciones. Esta conversación me hizo darme cuenta de que no estaba sola, que había otras historias similares, otras mujeres que sufrieron y fueron silenciadas por el mismo sistema de poder que había protegido a Carlos Mendonça. Comencé a comprender que tal vez era mi responsabilidad romper el silencio, no solo por la historia, sino por las historias de todas las mujeres que nunca tuvieron voz para contar lo que les había sucedido. Fue como si su muerte hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante décadas, y ahora tenía que decidir si tenía el coraje de atravesarla. En los años posteriores a la muerte de Carlos Mendonça, comencé a tener conversaciones más abiertas con otras mujeres de mi generación. Fue como si su muerte hubiera liberado parte del miedo que todos teníamos
al hablar de ciertas cosas. Durante una reunión en la casa de doña Aparecida, quien organizaba reuniones mensuales para las damas de la iglesia, el tema naturalmente giró hacia las historias antiguas de la ciudad. Fue entonces cuando doña Josefa, una mujer de 78 años, siempre muy reservada, le contó sobre su hermana menor, quien trabajaba como empleada doméstica en casas de familias adineradas cuando ella era adolescente. Dijo que su hermana lo había grabado cuando tenía 17 años y que toda la familia sabía que el padre del niño era el jefe, pero que nunca pudieron hacer nada porque no tenían pruebas y porque su palabra no valía nada frente a la de una familia poderosa. Doña Francisca, que escuchaba en silencio, confirmó que conocía historias similares. Habló de cómo era común en esa época que las chicas pobres abusaran de los hombres ricos y luego se las culpara por la situación. Dijo que muchas familias preferirían enviar a sus hijas lejos de la ciudad antes que enfrentar el escándalo y la humillación pública que vendrían si intentaran buscar justicia. Estas conversaciones me dieron el coraje para compartir pequeños fragmentos de mi propia historia. No conté todo, pero mencioné que conocía casos similares, que había mujeres en nuestra comunidad que sufrieron injusticias que nunca fueron reconocidas. Vi cómo las demás mujeres reaccionaron con comprensión, como si todas supiéramos que había secretos dolorosos guardados en varias familias de la ciudad. Mi madre, que en ese momento tenía 87 años, empezó a mostrar signos de que su salud se estaba deteriorando. No era nada específico, solo ese profundo cansancio que viene con la vejez, la sensación de que se estaba preparando para decir adiós a este mundo. Durante nuestras conversaciones, a veces mencionaba a papá Juan con inmenso anhelo, diciendo que quería reencontrarse con el hombre que había sido su salvación. Fue en ese momento que mamá hizo algo sorprendente. Una tarde, mientras organizábamos unas fotografías antiguas, ella me miró con esos ojos cansados, pero todavía lúcidos, y me dijo: «Marta, cuando muera, podrás contar nuestra historia si quieres. He guardado este secreto toda mi vida para protegerte, a ti y a nuestra familia, pero ahora que soy viejo y ciertas personas han muerto, tal vez sea hora de que alguien sepa la verdad». Le pregunté si estaba segura, si no se arrepentiría de darme ese permiso. Ella envió un mensaje triste pero pacífico y respondió: «He llevado este dolor sola por más de 70 años. Si contar nuestra historia ayuda a que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé, o puede hacer que hombres como Carlos Mendonza no se contengan tan fácilmente, entonces vale la pena romper el silencio». Mamá murió en diciembre de 2020, a la edad de 89 años, durante una tranquila mañana de domingo. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, cuando ella simplemente cerró los ojos y se fue sin sufrir, como si finalmente estuviera en paz después de haber guardado tantos secretos durante tanto tiempo. Sus últimas palabras fueron para papá. John dijo que lo veía esperándola y que finalmente estarían juntos para siempre, sin miedos y sin secretos. El velorio de mamá fue una emotiva despedida para una mujer que había sido amada y respetada por todos los que la conocieron. Vinieron vecinos, amigos de la iglesia, gente a la que había ayudado a lo largo de su vida, y cada uno tenía un buen recuerdo para compartir. Fue hermoso ver cómo una persona sencilla y humilde había tocado tantas vidas con su humildad y generosidad. Durante 206 meses, las semanas posteriores al funeral, estuve revisando sus cosas y encontré una caja que estaba guardada en el fondo del armario de su dormitorio. Dentro había documentos, fotografías antiguas y una carta que me había escrito, pero que nunca tuvo el valor de entregar. En la carta, mamá volvió a contar lo sucedido, pero esta vez con más detalles, como si quisiera dejar constancia de todo, lo que había guardado en su memoria durante 70 años. Escribió sobre el dolor que sintió cuando fue violada, sobre el miedo que la consumió durante su embarazo, sobre la inmensa gratitud que sintió porque Juan Silva apareció en su vida como un ángel salvador,
pero también escribí sobre la culpa que cargué toda mi vida. Si me cuestioné si había hecho lo correcto ocultando la verdad, si deberíamos haber sido más alentadora y denunciado a Carlos Mendonça, aunque sabía que nadie me creería. Al final de la carta, mamá escribió algo que me conmovió profundamente. Marta, tú fuiste la luz que nació de una terrible oscuridad. Cada día que me veías crecer feliz y amada, era una victoria contra el mal que intentaba destruir nuestra familia. Si un día decides contar nuestra historia, hazlo con orgullo, porque somos sobrevivientes, somos mujeres fuertes que no nos dejamos doblegar por las injusticias de la vida. Fue después de leer esta carta que tomé la decisión final de romper el silencio. Mamá me había dado permiso, me había alentado a hablar, y sentí que estaba desviando esto no solo de ella, sino de todas las mujeres que han experimentado el silencio durante décadas. El mundo había cambiado. La gente estaba más dispuesta a escuchar y creer a las víctimas. Y tal vez era el momento adecuado para contar una historia que se había mantenido oculta durante tanto tiempo. Comencé a hablar con Roberto, mi esposo, desde hace más de 50 años. Era hora de que él conociera la verdad sobre una mujer con la que había compartido toda su vida, sobre el origen de la familia que habíamos construido juntos. Una conversación con Roberto fue una de las más difíciles de mi vida. Elegí una noche tranquila, cuando estuviéramos solos en la casa, y le conté todo desde el principio. Vi su rostro cambiar a medida que se desarrollaba la historia, desde la sorpresa inicial al horror cuando descubrí lo que realmente le había pasado a mamá, a la profunda tristeza cuando descubrí la carga que me habían dejado sola durante tantos años. Roberto me abrazó y lloró conmigo. Me pidió disculpas por haber pasado por esto sin poder decírselo. Dijo que entendía por qué había sido tan difícil guardar ese secreto. Él me aseguró que nada cambiaría entre nosotros, que yo seguiría siendo la misma mujer con la que él había elegido compartir su vida, y que nuestra familia se había construido sobre el amor verdadero, sin importar cómo hubiera sido concebida. La verdad de mis hijos fue igualmente amorosa y comprensiva. Carlos Eduardo, Ana María y Juan Pedro escucharon la historia con seriedad y madurez. Hicieron preguntas respetuosas sobre lo sucedido y me apoyaron en la decisión de hacer pública nuestra historia. Entendieron que revelar la verdad no era una cuestión de venganza, sino de justicia y de dar voz a las mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de hablar. Luego comencé a hablar con otras personas de la ciudad, especialmente mujeres de mi generación que sospechaba que conocían historias similares. Fue impactante descubrir cuánto sabían sobre casos similares, qué secretos habían guardado sobre el abuso de hombres poderosos contra mujeres vulnerables durante las últimas décadas. Doña Luisa me contó sobre la hija de una amiga que fue grabada a los 16 años después de haber sido abusada por el hijo de sus empleadores. Doña Rosa habló de una prima que había salido embarazada de la ciudad y nunca más había tenido incidentes después de trabajar en la casa de una familia influyente. Eran historias que seguían el mismo patrón: chicas pobres, familias poderosas, silencio impuesto por el miedo y las diferencias de clase social. Me di cuenta de que mi historia no era única, sino parte de un sistema que permitió a hombres como Carlos Mendonça abusar con impunidad durante décadas. El poder económico y social protegía a los criminales, mientras que las víctimas eran sometidas al silencio para proteger a sus familias de represalias y escándalos. Fue entonces cuando decidí dar el paso definitivo. Me puse en contacto con una joven periodista que trabajaba en un periódico de la ciudad vecina. Una mujer que yo conocía estaba interesada en contar las historias de mujeres que habían sido silenciadas. Concerté una reunión con ella y le conté toda la verdad sobre mis orígenes, sobre lo que Carlos Mendonça le había hecho a mi madre, sobre cómo nuestra familia se había visto obligada a vivir una mentira durante décadas. La periodista se mostró impresionada con la historia y dijo
que era importante contarla, especialmente porque podría animar a otras mujeres a hablar sobre el abuso que han sufrido en el pasado. El artículo fue publicado el sábado por la mañana y causó un impacto que no esperaba. El título era simple pero directo: El silencio que duró 70 años, la historia de una sobreviviente. El periodista contó mi historia con respeto y sensibilidad, centrándose no solo en el crimen que había cometido Carlos Mendonça, sino también en el coraje de mamá y la seguridad de papá Juan. Durante las horas siguientes a la publicación, mi teléfono no dejó de sonar. Eran vecinos, amigos, conocidos, todos con ganas de expresar su apoyo y solidaridad. Muchas personas han dicho que siempre sospecharon que había algo extraño en la historia oficial de mi origen, pero que nunca imaginaron la terrible verdad detrás de ella. Lo que más me sorprendió fueron las relaciones de mujeres que ni siquiera conocía personalmente, pero que leyeron el artículo y quisieron compartir sus propias historias. Una mujer de 80 años contó que había pasado por una situación similar en los años 50, cuando trabajaba como empleada doméstica en una finca vecina. Otra mujer ya fallecida dejó un relato escrito para su hija, quien decidió hacerlo público después de leer mi historia. En pocos días descubrí que nuestra región era escenario de múltiples casos de abusos que fueron encubiertos sistemáticamente durante décadas. Hombres poderosos de varias familias influyeron en la utilización de empleadas jóvenes, y todas las víctimas obtenidas fueron obligadas al silencio por la misma dinámica de poder y miedo que había protegido a Carlos Mendonça. La aparición del caso de la familia Mendonça era previsible. Los hijos y nietos de Charlie intentaron desmentir la historia, alegando que era un intento de empañar la recompensa de un hombre que ya no podía defenderse. Contrataron abogados, amenazaron con demandarme por calumnia y difamación y utilizaron toda la influencia que aún tenían en la región para tratar de desacreditar mi historia. Pero algo ha cambiado en la sociedad desde los años 1940. La gente ya no aceptaba automáticamente que las víctimas mentían. Otras mujeres se unieron a mí, confirmando historias similares, y la presión social se volvió contra la familia, que intentó una vez más encubrir las consecuencias de los crímenes de Carlos Mendonça. El caso tuvo repercusión más allá de nuestra región. Periodistas de los principales medios de comunicación vinieron a entrevistar a las mujeres que superaron el silencio, y nuestra historia se convirtió en parte de un movimiento más amplio para desafiar crímenes que habían sido ignorados durante décadas. Las universidades estudian nuestro caso como ejemplo de cómo las estructuras de poder protegen las violaciones y silencian a las víctimas. Para mí lo más importante no fue la repercusión en la prensa, sino el sentimiento de colapso que sentí tras decir finalmente la verdad. Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima, como si finalmente pudiera respirar libremente después de décadas de llevar un secreto que no era mío. Hoy, a mis 72 años, puedo decir que romper el silencio fue la decisión más liberadora de mi vida. En los años transcurridos desde que conté mi historia públicamente por primera vez, he recibido cientos de cartas, llamadas y mensajes de mujeres de todas las edades que han encontrado el coraje de hablar sobre la violencia que han sufrido y mantenido encerrada en sus corazones durante décadas. Algunas de estas mujeres eran contemporáneas de mamá, ya muy mayores, que finalmente pudieron abrirse sobre traumas que habían cargado a lo largo de sus vidas. Otros eran más jóvenes, que vieron en mi historia un ejemplo de que es posible sobrevivir y construir una vida digna, incluso naciendo de situaciones específicas. Me sentí muy agradecido por haber tenido el coraje de hablar, por haber demostrado que el silencio no protege a nadie, solo perpetúa la impunidad de los criminales. La ciudad cambió después de que nuestra historia salió a la luz. La gente empezó a hablar más abiertamente sobre temas que antes eran tabú, y varias otras familias decidieron contar verdades que se habían mantenido ocultas durante generaciones. Fue como si hubiéramos abierto un comportamiento que había
estado cerrado durante décadas, permitiendo que historias dolorosas finalmente se procesaran y sanaran. Mi familia es aún más fuerte después de la revelación. Roberto y yo nos hemos vuelto aún más cercanos. Nuestros hijos están orgullosos del coraje que tuvimos para enfrentar la verdad. Y nuestros nietos nacen sabiendo que son parte de un linaje de sobrevivientes, de personas que no se dejaron quebrar por las adversidades de la vida. Pienso mucho en mamá y papá John, y sé que estarían orgullosos de la decisión que tomé. Mamá, porque finalmente pudo tener su dolor reconocido y validado, y papá John, porque el verdadero amor que tenía por nosotros fue honrado y celebrado. Construyeron una familia sobre los restos de la tragedia, y esa familia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede triunfar sobre el mal. Carlos Mendonça murió creyendo que había salido impune de sus crímenes, pero la justicia a veces tarda décadas en llegar. Su confianza quedó empañada para siempre. Su familia tuvo que enfrentar la verdad sobre el patriarca al que idolatraban. Y la historia registró sus crímenes para que las generaciones futuras supieran qué clase de hombre era realmente. Para aquellos que están escuchando, quiero dejar un mensaje de esperanza. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuán poderosos hayan sido aquellos que causaron dolor. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. El silencio no protege a nadie excepto a los criminales, y nuestra voz puede ser la clave que libere a otros de la carga de secretos que no deberían llevar solos. ¿De dónde escuchaste esta historia? Recuerde que todos tenemos el poder de romper los silencios que duelen, de transformar el dolor en fortaleza y de crear un mundo donde las víctimas sean escuchadas y creídas. Gracias por acompañarme en este viaje de 70 años hacia la libertad.